Bien, vamos a continuar. Entonces decíamos que vamos a ver 4 criterios de cómo se clasifican las empresas. Y vamos a comenzar con el primer criterio, que es por su actividad económica, que es quizá la forma más evidente de clasificar. Quiero aclarar de que no, estas clasificaciones, en el caso de la actividad económica, no son exhaustivas. Exhaustiva significa que está toda la clasificación completa, no. Estamos viendo las más importantes porque no es la idea profundizar tanto en eso, porque tampoco la materia se llama emprendedurismo, ni tampoco es administración o teoría administrativa. Estamos viendo esto como un preámbulo para entender el concepto de empresa y que en el caso de este tipo de clasificación por su actividad económica, pues incide en los tipos de contabilidad que puedan existir. Bien. Vamos con la primera. Por su actividad económica tenemos empresas comerciales. ¿Cuáles son las empresas comerciales? Dice aquí que son aquellas dedicadas a la compra y venta de productos elaborados sin efectuar ninguna transformación sustancial sobre los mismos. Es decir, las empresas comerciales se dedican a comprar un producto ya hecho y de la misma manera lo venden. Lo más que hacen es cambiarle empaque, ponerle una bolsita bonita, y lo que sí es evidente que le van a agregar al producto es precio, ¿verdad? Eso sí es un hecho que lo van a comprar a un precio y lo van a vender a un precio mayor, pero sin mayores transformaciones del producto. Las empresas comerciales no transforman, sino que simplemente compran y venden. Son simples intermediarios entre el consumidor y los fabricantes, ¿no? O los importadores, depende de cuál sea, tan larga sea la cadena de distribución que ellos manejen. Ahora bien, ejemplos son los almacenes. Usted va al almacén Simán, almacenes, bueno, tanto almacén que hay ahorita, el Bomba, ¿verdad? Que comprar los estrenos, dice uno. ¿Qué hacen ahí? Bueno, usted va y ve un pantalón, ese pantalón no lo han fabricado ellos lo han comprado a otro, pues, probablemente ni siquiera lo han comprado a la fábrica, sino que se lo han comprado a un revendedor o a un importador y ellos lo que hacen es trasladarlo al consumidor con un precio mayor. La ferretería es igual, ¿verdad? Y compra usted todo tipo de herramientas, todo tipo de materiales de construcción, pero no los fabrican ellos, simplemente los distribuyen. Los supermercados, otro ejemplo claro de tipo de empresa comercial. Usted va a Super Selecto, va a Walmart, Mega Despensa, y usted lo que va a ver es una gran variedad de productos que algunos son algunos, ¿verdad? Porque sí hay que aclarar que hay ciertos productos que sí son transformados de alguna manera por la empresa. Pero generalmente la mayoría de productos que usted va a comprar al súper ya son reventa, ¿no? Se vienen de productos. Usted compra churritos Diana, pues eso lo fabricó la Diana. Eso lo va a comprar. ¿Por qué digo que a veces transforman? Porque, por ejemplo, en el caso de Super Selecto, pues hay un montón de productos que marca Selecto, aunque realmente no lo fabrican ellos. Ellos le ponen la marca, ¿no? Pero no es que ellos lo fabrican tampoco. Esas son las empresas comerciales. Luego tenemos las empresas manufactureras. Las empresas manufactureras son aquellas dedicadas a la compra de materias primas, las cuales son transformadas en productos terminados mediante el uso de maquinarias y otros insumos. Aquí sí hay proceso de transformación. La empresa compra la materia prima, le mete maquinaria, obreros y un montón de cosas más, y a través de ese proceso de transformación se convierte en un producto terminado. Ejemplo, las fábricas en general. Todas las fábricas que usted conoce son manufactureras. Estamos hablando de la fábrica de aceites, por ejemplo, que está aquí en el Boulevard del Ejército. Fabrica aceite y otros derivados como mantecas y cosas así, el aceite de orisol. La plantosa, que también está aquí en el Boulevard del Ejército, que es la planta torrefactora de café. Ahí hacen el café Coscafé.
Está también cajas y bolsas, que ahí fabrican, como su nombre lo dice, cajas y bolsas. Y hay una gran cantidad de fábricas en diferentes zonas del país que se dedican a fabricar diferentes tipos de productos. Hay zapaterías, hay otras textiles que hacen ropa, etc. Esas son las manufactureras. Extractivas. Repito, esto yo se lo voy a mandar en formato PDF hoy mismo al WhatsApp para que usted tenga el documento completo, no se preocupe. ¿Cuáles son las extractivas? Son aquellas dedicadas a la extracción, el nombre lo dice, ¿no? De minerales y otros elementos de la tierra, los cuales sirven de insumo para otras actividades. Las extractivas lo que hacen es ir a la naturaleza y extraer ciertos minerales u otro tipo de elementos que no son minerales, pero que también se extraen de manera similar y que van a servir para otras actividades. Ejemplo, las canteras. Las canteras son las extractivas, son empresas que extraen piedra, ¿verdad? Aquí en el Cerro de San Jacinto, yo creo que ya la cerraron, había una cantera que le llamaban la pedrera, así le llama la gente también la pedrera. Entonces, a través de un proceso de dinamitado, lo que hacen es pues, hacer que la roca se desprenda y luego la recogen en camiones para llevarlo a las construcciones. Esas son las canteras. Las minas, que hay mina metálica, minería metálica, que tanto han satanizado, ¿verdad? Que no debe haber minería metálica porque es muy contaminante, todo eso, hasta grupos ambientalistas, hasta muertos han habido en ese pleito de la minería metálica en El Salvador. Hay un activista de por aquí, de la zona de Cabañas, que murió precisamente en una cuestión muy confusa. No se sabe ni quién lo mandó a matar, pero dicen que tenía que ver con eso, ¿no? Minería metálica y no metálica. Las petroleras también son extractivas, ¿verdad? Aquí no tenemos empresas petroleras, pero sí en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en el Medio Oriente, pues hay empresas de este tipo que extraen el petróleo que sirve de base para fabricar un montón de cosas. O sea, cosas que ni uno se imagina son a base de petróleo. Por ejemplo, el maquillaje. Mucho del maquillaje que utilizan las señoras y señoritas está a base de petróleo. Las bolsas plásticas, esas que llevamos del súper, también son hechas a base de derivados del petróleo. O digamos la gasolina, el diésel y otro tipo de combustibles también. La empresa petrolera es multimillonaria y pues hay muchas leyendas sobre que los vehículos eléctricos no han logrado prosperar porque las petroleras se han encargado de bloquear cualquier iniciativa. Hoy ya como que ya se hicieron a la idea de que los vehículos eléctricos son una realidad. Y hoy se maneja el hecho de vehículo híbrido, que es el que se usa eléctrico y al mismo tiempo utiliza combustible. Bueno, el Tesla, por ejemplo, es un vehículo eléctrico de Elon Musk, ¿verdad? Gran multimillonario, que no tiene dónde vivir, dice. Bueno, sí, no tiene casa propia ese señor. Dice que duerme donde puede, dice. Y es multimillonario. Bueno, cada quien con su locura, ¿no? Luego tenemos las empresas agropecuarias, que en nuestro país pues han sido abandonadas, lamentablemente ningún gobierno ha querido, desde los gobiernos de arena, y a eso hay que aclararlo, abandonaron el agro, lo dejaron a su suerte y desde entonces el sector agropecuario de nuestro país no se levanta. Quiero decirles que el término agropecuario abarca dos cosas, el agro, que es agricultura propiamente dicho, y cuando dice pecuario, se refiere a crianza de animales. Por eso es que no hay que confundir el término agrícola con agropecuario o con ganadero. Son tres cosas diferentes y el agropecuario es una mezcla de las dos cosas. O sea, cuando queremos abarcar las dos cosas, decimos agropecuario. Entonces, son aquellas dedicadas, por un lado, al cultivo de especies vegetales, ahí, que cultivan
especies vegetales, árboles, arbustos, lo que sea. Y hay otras que se dedican a la crianza de especies animales. Esas son las pecuarias. Ejemplos tenemos las cafetaleras, que pues, en nuestro país el café era el grano de oro, ¿no? El producto estrella, y pues que con los años, en las décadas, ha ido bajando y ya no es realmente el producto tan estrella como lo era antes. Las cañeras, que sí siguen teniendo fuerza, se va toda la zona norte, ahí por Aguilares, El Painal, ahí usted va a hallar un montón de cañales. Lo mismo la zona occidental, allá por la zona del Cerro Verde, usted va a ver un montón de cañales. Y obviamente a la par de los cañales están los ingenios. Ya los ingenios ya no son empresas agrícolas, estamos hablando ya de una empresa industrial o agroindustrial, que es otro término que combina agricultura con industria. Las ganaderas, que también tenemos en la zona norte, ahí por Chalatenango, o la zona de Sonsonate y Aguachapán, ahí zona ganadera. Piscícola, o sea, crianza de peces. Eso se ha vuelto moda desde hace unos 20 años, sobre todo una especie que se llama tilapia. La tilapia es un pez que se produce bastante en nuestro país en las zonas cercanas a los ríos. Aquí en la zona del río Lempa hay ciertos lugares donde hacen crianza de tilapias o también la parte camaronera allá en el oriente del país, en la zona de la Unión. Avícolas, también hay empresas que se dedican a la crianza de, más que todo, las especies de gallinas, gallinicultura se llama eso, que es gallinas y pollos, ¿no? Patos, gansos, chompipes, eso casi no hay crianza así en masivos, pero sí hay crianza. Y hay de todo tipo de crianza. Puede haber crianza de conejos, que se llama cunicultura. Cunicultura. Crianza de cerdos, que se llama porcicultura. ¿Ya? Crianza de cerdos. Crianza de abejas, la apicultura, apicultura. O sea, que hay un montón de variedades de crianzas de animales, ¿verdad? De todo tipo. Crianza de, hasta de codornices, que ya se me olvidó cómo se dice la de los codornices. Bueno, pero entonces todo eso abarca la parte agropecuaria. Y por último tenemos las empresas que ya las habíamos mencionado en la definición, que son las empresas de servicio, que son aquellas dedicadas a la realización de actividades de apoyo, ya sea a personas u a otras empresas. O sea, porque hay servicios personales y hay servicios empresariales. Por ejemplo, los bancos le prestan servicios a las personas porque usted puede tener una cuenta de ahorro, usted puede pedir un préstamo a un banco, entonces es un servicio personal. Pero también los bancos le prestan a las empresas o hacen inversiones a nombre de las empresas, pues son servicios empresariales. Lo mismo el transporte, ya sea colectivo, selectivo, de carga, que también es otra área de transporte, transporte de carga. La mensajería, que eso ha ido bajando y con esto de la tecnología la información fluye más electrónicamente, pero siempre hay correspondencia en físico, es decir, hay una empresa, por ejemplo, que se llama Aeroflash, no sé si todavía existe, que se dedica a eso, ¿no? A ir a dejar sobres con estados de cuenta y otro montón de documentos que las personas necesitan en físico. Hay empresas de informática que diseñan sistemas o le dan mantenimiento a sistemas o venden servicios de internet. Y hay empresas telefónicas como Claro, Movistar y Cell que prestan servicios de telefonía y también servicios de internet y de otro tipo de servicios relacionados o conexos le llaman. Entonces, esa sería la clasificación de las empresas por su actividad económica. Pero vamos a una segunda clasificación por su organización legal. Esto tiene que ver, decíamos, con el Código de Comercio. Ahí usted puede encontrar esta clasificación y solamente hay dos tipos de empresas de acuerdo al Código de Comercio. Las primeras se llaman empresas individuales. Fíjese bien, individuales.
son aquellas cuyo propietario es una sola persona. Legalmente se conocen como comerciantes individuales. Quiero hacer una aclaración porque a veces genera confusión. Si la empresa, por ejemplo, un señor que anda vendiendo sorbete en la calle, ese es un microempresario, es un comerciante individual en la medida que él sea el dueño del carretón, ahí no hay otro dueño. Pero lo que quiero decir es que no debemos confundir que una empresa individual es que solo tiene una persona, no. Es el dueño es una sola persona. Puede tener 1000 empleados, pero si el dueño es una sola persona, es una empresa individual. Así se llama legalmente. Porque no tiene que ver con cuántos empleados tiene, sino que tiene que ver con quién es el dueño. En este caso es un solo dueño, entonces es un comerciante individual. No hay muchas empresas individuales grandes, pero sí existen. Hay empresas grandísimas donde el dueño es uno solo, ¿verdad? Y el patrón es el patrón y los demás, los hijos, pues mandan, pero no son dueños, ¿verdad? Y está el otro tipo que son las empresas sociales. Son aquellas cuyos propietarios son 2 o más personas. Desde 2, o sea, si ya son 2 los dueños, ya deja de ser individual y se convierte en una empresa social. Y se conocen como sociedades. De hecho, se les llama sociedades mercantiles. Así se les llama sociedades mercantiles. Puede ser el patrón con los hijos, hacen una sociedad, ya deja de ser individual y se convierte en una sociedad mercantil. Y otro dato importante es de que en nuestro país las sociedades más abundantes son las anónimas. Me atrevería a decir, esto no es un dato comprobado, habría que ir al al registro de comercio a ver todo la estadística, pero yo me atrevería a decir que el 95% o un poquito menos, que el 90% de todas las sociedades en El Salvador son anónimas. Hay otros tipos de sociedades, colectivas, comandita simple, pero esos tipos de sociedad casi no se dan. Y las que existen, que no son anónimas, es porque probablemente haya un requisito legal para que así sea. Por ejemplo, los despachos de abogados. Los despachos de abogados legalmente no pueden ser de otro tipo más que sociedades colectivas. Es decir, debe llevar el nombre de alguien y la palabra y asociados y compañía. Antes los despachos contables también era obligación que fueran de este tipo, pero con ciertas reformas que se hicieron, o más bien con la creación de la ley reguladora de la contaduría pública, que creo yo los compañeros de contaduría lo van a ver en auditoría y les van a explicar esa ley, se abrió el espectro y ahora pues cualquier tipo de sociedad puede ser despacho contable. Es decir, ya no es necesario de que diga licenciado fulano de tal y asociado, que era como antes, que el respeto que había. O sea, se ha perdido mucho la mística de trabajo en el área de contaduría, lamentablemente. Pero los abogados siguen manteniendo esa obligación de que la sociedad debe llevar un nombre, o sea, una persona que es la que da la cara por el despacho. Y luego se le agrega ya asociados y hermanos y compañía. Pero eso es por una obligación legal, no es porque ellos así quieran organizarse, ¿no? Pero si usted va a poner una sociedad de cualquier otro tipo, la que más flexibilidad legal tiene, o sea, cuando decimos flexibilidad legal es que tiene más oportunidades, legalmente hablando, es la sociedad. Más adelante, ya con los ejercicios, vamos a trabajar más que todo con sociedades anónimas. Bien. Por la procedencia de su capital, es decir, ¿quién pone la plata? ¿Ah? Nosotros sabemos que si no hay un inversionista o varios, una empresa no puede funcionar. Entonces, de acuerdo a quién pone el capital o quién pone la plata o el billullo, como decimos normalmente en El Salvador, podemos tener este tipo de empresas. Empresas privadas son aquellas cuyo capital es aportado por personas particulares. Fíjense bien, cuando decimos personas particulares, el término personas particulares jurídicamente es cualquier persona que no tiene una investidura legal como autoridad. Todas las personas somos particulares en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, el presidente de la República, en cuanto él actúa como presidente, no es una persona particular, es una autoridad. ¿Ah? Nos guste o no nos guste. No, todo lo que ha hecho.
bueno y malo, es el jefe. Pero cuando él maneja sus empresas, porque tiene sus empresas y toma decisiones en sus empresas, él ahí ya no está actuando como autoridad, está actuando como una persona particular y de esa manera se debe manejar lo que él haga. Es decir, hay diferencia en cuanto a una persona actúa. O sea, alcalde del pueblo, cuando está actuando como alcalde es autoridad, pero cuando ya él deja de, o sea, no está en la alcaldía, sino que está en su casa, ahí es una persona particular. Y así debería funcionar la ley, que no porque es alcalde va a andar como que es loco, porque hay muchos alcaldes que es mero borrachito, a mi compañero ahí, lamentablemente, y creen que son dueños del pueblo y quieren andar haciendo y deshaciendo. No, ahí se les aplica la ley como cualquier otro. No tiene por qué decirse que porque es alcalde no se le va a procesar normalmente. Entonces eso es lo que muchas veces no entendemos. Entonces son personas particulares y en todo caso persiguen lucro para los inversores. Las empresas privadas, su característica es el lucro, ganancia. Aquí no andamos, no, o sea, muchos criticamos a los empresarios y a veces es justa la crítica, pero a veces la crítica se vuelve injusta. No, ¿qué dice la gente? Esos empresarios, ladrones, explotadores y que no sé qué, que deben morirse porque, o sea, quisieran desaparecer a los empresarios. Pero yo les hago una pregunta a esta gente que critica a los empresarios. Piensa en un día sin empresarios. De repente los empresarios desaparecen totalmente y dejan de existir por un mes. Le digo que todos los países del mundo terminarían en la ruina. O sea, los empresarios son necesarios porque son los que ponen el capital, son los que se atreven a arriesgarse, que es lo que la mayoría no hacemos, ¿verdad? Todos queremos tener nuestro trabajito, que nos den nuestro salario, nunca pasamos de lo mismo, pero nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos da miedo invertir. Entonces, estas personas de alguna manera tienen algún tipo de mérito porque ellos invierten y por lo tanto usted va a invertir para perder, usted va a invertir para regalar el producto. No, nadie va a invertir para eso, usted invierte para ganar y eso es justo y es normal y legalmente es aceptado. Ahora, lo que no es válido es esa voracidad que tienen algunos empresarios de que solo para adentro, ¿no? Y tienen a sus empleados en condiciones pésimas de trabajo, venden el producto por encima del precio que debe ser, son acaparadores. Eso sí, hay que meter los precios y hay leyes para eso. Hay leyes contra la usura, leyes contra la explotación de los trabajadores. Para eso está el Código de Trabajo. Está la ley del consumidor para ver si están vendiendo por encima del precio. Pero no debemos satanizar a todos los empresarios que todos son malos, ¿no? Gracias a ellos la economía funciona. Públicas. Las empresas públicas son aquellas cuyo capital es aportado por el Estado y, entre comillas, digo yo siempre, porque no persiguen beneficios económicos, sino más bien solventar necesidades colectivas. Las empresas públicas no están creadas para generar ganancias para una persona en específico. Las empresas públicas, de hecho, muchas de ellas operan bajo pérdida, es decir, pierden. Ingresa menos dinero que el que sale. De hecho, hay empresas que todos los ingresos que tienen no los generan ellas mismas, sino que vienen del presupuesto general de la nación, es decir, de los impuestos que nosotros pagamos. Porque la idea de estas empresas no es beneficiarse económicamente, sino es solventar una necesidad. Por ejemplo, salud, educación, seguridad. Esas son necesidades colectivas. Y las empresas públicas están creadas para solventar esas necesidades y no para generar beneficios. Y digo entre comillas porque hay ciertos casos, lamentablemente, han habido en el pasado y siguen habiendo en el presente y probablemente van a seguir dándose en el futuro de funcionarios que se han enriquecido a costa de estas empresas. Y eso no es legal, eso es incorrecto, eso es robo, pero corrupción, pero sigue dándose, ¿no? Entonces, en teoría, las empresas públicas no buscan beneficios económicos particulares, sino beneficios sociales, ¿verdad? Que la gente solvente necesidades que por su propia cuenta no lo pueden hacer.
Pero hay otro tipo de empresas que se llaman mixtas. Mire, estas empresas mixtas, como su nombre lo dice, ¿no? Como cuando usted pide una torta, ya me están dando. Ya va a la comida mexicana y pide una torta mixta, ¿no? Porque lleva res y lleva cerdo. Pues las empresas mixtas son aquellas cuyo capital es aportado en parte por el Estado bien, ahí van a disculpar, pero tengo unos perros aquí que no pueden ver pasar ni una sombra, porque empiezan como que un loco. Bien. Aquí, como quien dice, hay inversión del Estado, pero también hay inversión de personas particulares. El Estado se asocia con personas particulares y hay algo bien importante que tiene relación con lo que acabamos de estar explicando. Cuando el Estado forma empresas mixtas, fíjese bien, el Estado se vuelve un particular más. Es decir, que el Estado no puede alegar de que por ser Estado va a hacer lo que le dé la gana en una empresa mixta. Si el Estado hace una asociación, como le llaman hoy, perdón, le llaman hoy asocio público-privado, ¿no? El Estado actúa como cualquier otra persona, no puede alegar de que porque es el Estado va a decidir todo, no, ahí depende de cuánto capital haya aportado el Estado, así va a ser su poder de decisión. Hay que aclarar eso, porque las empresas mixtas en realidad son empresas privadas. La diferencia es que el Estado participa como inversionista y por lo tanto los beneficios que se generan en una empresa mixta se distribuyen entre el Estado y las personas que la conforman, como que si fuera cualquier otra empresa privada, es una sociedad cualquiera. Si el Estado tiene el 30% de la inversión, entonces le va a corresponder el 30% de las ganancias. ¿Verdad? Así. No puede alegar que porque es el Estado se va a quedar con todas las ganancias, por ejemplo, eso no es válido hacerlo. En nuestro país casi no hay empresas mixtas, hay que aclarar que es muy poco, antes habían más. En los años 80, con la nacionalización de la banca, del comercio exterior y otro montón de empresas, el Estado compartía capital con muchas empresas, los bancos eran mixtos. Había capital del gobierno y había capital de las personas particulares. Pero una empresa que existe ahora, pues es, por ejemplo, Mides, por ejemplo, que es Manejo Integral de Desechos Sólidos, que es una empresa que se dedica a procesar la basura que se genera en los municipios. Entonces hay una asociación entre los municipios y las personas particulares para crear esta empresa Mides, que es un ejemplo de empresa mixta. Porque hay que aclarar que las alcaldías forman parte del Estado. Son parte del Estado. Y hay una cuarta clasificación que son empresas también un poco, tienen su mala fama, ¿verdad? Que son las de utilidad pública. Nosotros las conocemos cariñosamente como organizaciones no gubernamentales, es decir, ONGs. Todas las famosas ONGs son empresas de utilidad pública. Pero veamos la definición primero. Son aquellas cuyo capital proviene de contribuciones de sus fundadores, es decir, hay fundadores que han puesto plata y crean esta empresa. Y pueden también recibir contribuciones de otras personas patrocinadoras, o sea, donaciones. No buscan fines de lucro, o sea, se supone, ¿no? Que no buscan fines de lucro, que son como empresas que cubren aquello que el Estado no puede cubrir. Ellas cubren protección hacia las víctimas de violación, protección hacia las mujeres, protección, hay un montón de ONGs. Entonces buscan beneficios sociales. Los beneficios, o sea, beneficios económicos, si es que existen, porque hay ciertas ONGs que no generan beneficios económicos, pero si en algún dado caso hubieran excedentes, entonces estos se reinvierten en la misma empresa. O sea, no es que se reparten entre nadie, sino que se reinvierten en la misma empresa. A esto le llaman ellos reciclaje de utilidades. El famoso reciclaje de utilidades
Entonces podemos encontrar un montón de fundaciones como las Dignas, Fundamás, Fundasalva, ANTA, bueno, hay un montón de FUSADE, FEPADE, y hay de diferentes colores. Hay ONGs que son de izquierda, hay ONGs que son de derecha, en fin. Y la verdad es que yo he trabajado con algunas ONGs y lo que menos se hace en esas ONGs es lo que supuestamente el nombre dice, ¿no? Se dice que es una fundación para proteger a las ardillas, lo que menos hacen es proteger a las ardillas. Lo que hacen es repartirse el pisto, forma de honorarios y sacan el pisto de un montón de maneras, de tal manera que esos famosos beneficios nunca existen. Nunca hay ganancia, a pesar de que Hacienda las tiene muy controladas porque deben presentar flujos de efectivo trimestrales, o sea, cuánto dinero les entra, cuánto dinero sale, tienen que presentar un informe y al final del año tienen que declarar aunque no paguen. Y otra cuestión es que tienen que presentar un listado de los donadores, o sea, las personas que les regalan dinero. Y a pesar de todo eso, siempre hay una gran corrupción en estas instituciones. Y hay un dato curioso, que las universidades son consideradas de utilidad pública, ¿verdad? Las universidades no son empresas privadas, son de utilidad pública, de acuerdo a la ley de educación superior, así se consideran. Por lo tanto, los fundadores de las universidades no tienen derecho a repartirse ganancias, sino que lo que ellos hacen es reinvertir toda la plata que ganan en la misma universidad. Al menos en teoría así es. Y vamos a la última, que es por su tamaño, y con esto vamos a ir cerrando. Según CONAMIPE, porque esto es según CONAMIPE, porque hay un montón de criterios a nivel internacional que son bien variados. Pero de acuerdo a CONAMIPE, es la que vamos a ver, y vamos a tomar el tamaño de la empresa conforme al número de empleados. No vamos a hablar de cantidad de ventas, ni de activos, ni nada de eso, sino que solamente empleados. Entonces, de acuerdo al número de empleados, el tamaño, vamos a ver de que las empresas pueden ser microempresas, aquellas que tienen desde 1 hasta un máximo de 10 empleados contratados. Si están entre 1 y 10 empleados, son microempresas. Si ya tienen de 11 hasta 50, entonces ya se considera pequeña empresa. Hay que aclarar que estos dos sectores de la micro y la pequeña se clasifican porque de esa manera el Estado puede darles ayuda o asistencia, ¿no? Es decir, si usted dice, yo soy microempresario y quiero que me den un préstamo con una garantía mínima y que me den una tasa de interés y voy a ir a CONAMIPE a gestionar que me den, o al famoso fideicomiso que se ha creado, el FIREMPRESA, que me den un préstamo. Entonces yo debo cumplir por lo menos este criterio del número de empleados. Si yo tengo más de 50 empleados, ya no aplico ni como micro ni como pequeña, ¿no? Por eso es que se ponen estos límites. Y luego tenemos que hay mediana empresa, que son que tienen de 51 empleados hasta 200. Se consideran mediana empresa. Y la gran empresa, que ya son empresas, aquellas que tienen más de 201 empleados, ¿no? 201 o más empleados contratados. Estamos hablando de bancos, compañías de seguro, fábricas grandes, que ya se consideran grandes empresas. Y por ahí llegaríamos con el material de este día, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, ahí está el WhatsApp, cualquier consulta, pueden escribirme en el WhatsApp personal o lo escriben en el grupo si creen que la consulta es válida para todos. Y el material, pues por ahí lo voy a estar compartiendo. Y ahí también voy a compartir el enlace de mi canal de YouTube para que ustedes puedan ver el video, al menos el de esta clase y el de la anterior. Muchas gracias, cuídense, feliz noche. Si no han cenado, pues buen provecho. Buenas noches, Liz. Bueno, cuídense.